Estimados estudiantes del grupo número 2, los saludo cordialmente en esta versión 2020 del taller de integración de segundo año. Les habla el profesor Alexander Ortloff y voy a explicarles las primeras instrucciones para el video que ustedes van a ver a continuación. Históricamente, el taller de integración, ¿cierto? Antes de la pandemia me refiero, consistía en una actividad en la cual ustedes recibían una muestra histopatológica y tenían algunas semanas para revisarla grupalmente, identificando el órgano, identificando la lesión que tenía ese órgano y finalmente emitiendo un diagnóstico histopatológico que era la base para la discusión que ustedes tenían que armar, integrando conocimientos especialmente de anatomía, histología, parte de patología, microbiología y algunos de los conceptos también que habían visto en fisiología y en parasitología, según corresponda. Este año, debido a la situación mundial que estamos viviendo de pandemia, obviamente no podemos reunirnos a compartir el taller en el laboratorio de microscopía para que ustedes revisen su muestra. Por tanto, en esta versión 2020 vamos a tener que hacer una adaptación, ¿cierto? Así como hemos tenido que adaptarnos ya en estos últimos 6 meses, en la cual ha cambiado nuestra forma de tanto de enseñar como la forma que ustedes han tenido que ir adaptándose para aprender, ¿cierto? Ha sido muy complejo tanto para ustedes como para nosotros. Pero acá estamos, ¿cierto? Luchando cada uno en su frente y tratando de hacer lo mejor posible esta actividad. Así que espero que eh, la colaboración venga de todos lados, ¿cierto? Tanto de nosotros como de ustedes y haciendo lo mejor posible esta actividad. En esta nueva versión, entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer sus ojos. En el fondo, yo lo que voy a hacer es revisar la muestra por ustedes haciendo un video donde voy a destacar los aspectos más importantes de la muestra, en la cual ustedes entonces van a tener las herramientas para poder hacer su diagnóstico, ¿ya? De alguna forma, ¿cierto? Está la dificultad para ustedes, es que no van a tener la posibilidad de ver la muestra, pero al mismo tiempo van a tener mi ayuda, en la cual yo voy a centrarme en los aspectos importantes de la muestra para que puedan finalmente llegar a su diagnóstico. Pongan atención a las preguntas que yo voy a ir haciendo en el video. ¿Ya? Ahí en el fondo son preguntas de guía, no es necesario que las copien literalmente. Pero sí son aspectos fundamentales en los cuales ustedes tienen que centrarse para poder hacer su discusión. ¿Ya? Así que vamos viendo la muestra. Por supuesto ustedes van a tener acceso a la fotografía, pero lo primero que van a hacer es revisar el video grupalmente, todas las veces que ustedes necesitan, haciendo sus preguntas y después de eso tendremos la posibilidad entonces de ir armando su actividad de discusión. ¿Ya? Vamos viendo entonces en qué consiste la muestra. La muestra que le corresponde al grupo 2 es una muestra de un órgano que fue obtenida a partir de un cordero de 8 meses que pertenecía a un plantel de aproximadamente 50 ejemplares, en la cual ya habían muerto 6. ¿Ya? Entonces ustedes lo que están viendo es una muestra de este órgano que van a entonces utilizar algunas características histológicas para su identificación, obviamente justificándolo, donde uno de estos ejemplares muere y se obtiene esta muestra. ¿Ya? Acá están viendo entonces la muestra con un aumento bajo. Acá yo les voy a, si ustedes se fijan en el borde inferior derecho, está la escala. ¿Ya? Esta escala de 200 micras significa que un espacio que muestra la barrita, por ejemplo, este espacio son 200 micras. Ya se podrán dar cuenta que esta fotografía, ¿cierto? Fue obtenida con un bajo aumento de 4 por, y ahí está la escala. ¿Qué característica morfológica importante tiene este órgano para su identificación? Una de ellas es la que están viendo acá. Es una estructura tubular cortada transversalmente, en la cual se observa aire, ¿ya? En el lumen, un epitelio, que es el que estoy marcando, ya lo van a ver con mayor aumento, y estas placas de cartílago hialino. Ya podrán ir recordando entonces qué órgano tiene estas estructuras. Este epitelio, con un lumen en la cual pasa el aire, y hay estas placas de cartílago hialino. ¿Ya? Es un órgano, cierto, sencillo de identificar, pero la primera parte del ejercicio que ustedes van a hacer entonces es justificar su opinión respecto a qué órgano es. Es decir, ustedes pueden decir, yo creo que es, por ejemplo, un riñón,
porque se observan tales y tales estructuras. ¿Ya? En el fondo, justificar bibliográficamente la sospecha que ustedes tienen respecto a este órgano. Entonces, esta primera imagen muestra una característica clave respecto a la identificación del órgano. Veamos con un poquito mayor aumento el epitelio. Acá se observa el epitelio, lo voy marcando. ¿Ya? Fíjense el epitelio. Acá se ven algunas células, ¿cierto? Que ustedes las podrán recordar, que eran estas células que tenían, se teñían muy poco, porque tenían una secreción que era mucosa, ¿cierto? Acá se ve la presencia de estas estructuras que son cilios, ¿ya? Entonces usted identifique este epitelio. ¿Qué epitelio es y de qué órgano entonces estamos hablando? ¿Ya? Esa como característica morfológica en general. Usted puede revisar la muestra, el video con más calma y ver esto, tomar una fotografía de la pantalla si quiere para poder entonces identificar correctamente este órgano. ¿Ya? Veamos la siguiente imagen. Ahora nos desplazamos por la muestra. Nos desplazamos por la muestra y vamos a ver otras características morfológicas de este órgano, estos saquitos donde vemos que hay aire, ¿ya? O debería haber siempre aire. Y acá vemos un corte medianamente longitudinal de otra de estas estructuras aéreas que tiene este órgano, donde se ve, ¿cierto?, donde desemboca este aire y se junta con estos saquitos pequeños alveolares, ¿cierto?, donde va el aire. Pero hay algo muy interesante que se observa en el lumen de esta estructura, que es lo que estoy apuntando con este láser, el puntero láser. ¿Ya? Lo voy a marcar con una flechita igual, una flechita de color rojo. Fíjense estas estructuras. Mire qué interesante. Están en el lumen de este órgano. Aparentemente son varias. Se ven estructuras que son como esféricas, pero en realidad lo que corresponde es a un corte transversal. El animal que está acá adentro, o este agente extraño que está metido en este espacio aéreo, es un animal que es de una forma más como un gusano, ¿cierto? Una forma más alargada. Acá se ve uno que fue cortado más o menos longitudinalmente, que está en el lumen de esta estructura en este animal. ¿Qué posibles agentes etiológicos se pueden estar localizando en el lumen de estos espacios en este órgano, ¿ya? En un animal como un cordero? Ahora, ¿de qué forma respondió este animal frente a este agente etiológico? Entonces ahora nos vamos a centrar en esta parte de la muestra, que es donde vemos que hay un infiltrado celular, ¿ya? Vemos que hay exudado acá en esta zona. Entonces nosotros tenemos que identificar qué tipo de exudado es. Vamos entonces a colocar mayor aumento. Acá tenemos una imagen más cercana, donde acá nuevamente vemos estos cortes transversales de estos agentes etiológicos, ¿cierto? Acá tienen la escala, por lo tanto pueden suponer el tamaño. ¿Será una bacteria? ¿Es concordante ese tamaño con una bacteria? ¿Estaremos viendo un virus? ¿Ya? ¿Será concordante el tamaño de esto con el tamaño de un virus? Acá tienen de referencia a las mismas células y también tienen de referencia a la escala. Vemos entonces ahora el exudado. Vemos que hay dos tipos celulares, por lo menos. Vamos a colocar mayor aumento acá. Hay dos tipos celulares, de nuevo. Acá tenemos el epitelio. Bajo el epitelio tenemos una célula, que la voy a apuntar acá de nuevo con la flecha roja, esta, en la cual tiene el núcleo aproximadamente bilobulado, ¿cierto? Acá se ve una muy bien con su núcleo bilobulado. Y el citoplasma es eosinófilo, ¿ya? Entonces tenemos un núcleo bilobulado, citoplasma eosinófilo. Ahí tenemos otra. Y por otra parte tenemos otro tipo celular que lo voy a marcar con una flecha acá de color verde, que es con un núcleo redondo, ¿ya? Un núcleo redondo, hipercromático, ¿cierto? Muy bien teñido, con escaso citoplasma, ¿ya? Núcleo redondo, con escaso citoplasma, localizado entonces también acá. ¿Es normal encontrar este tipo de células bajo la mucosa de este órgano? ¿Es normal encontrar ambos tipos celulares? Ahí usted entonces averigüe y recuerde algunas de estas células que eran parte de la normalidad de este órgano y también las células que usted conoció en el capítulo de inflamación, ¿ya?
Conociendo entonces el órgano y conociendo el tipo de exudado que estamos viendo acá, usted ya tendría que ser capaz de colocarle nombre a este tipo de lesión. Sabemos, de acuerdo a la nomenclatura de la inflamación, que teníamos que tener tres elementos. Identificar el órgano, identificar el exudado y también la distribución de este exudado. Hasta aquí somos capaces de identificar el órgano y hasta acá también somos capaces de identificar el exudado. Nos falta ahora la distribución. Para poder ver la distribución es necesario que disminuyamos el aumento. ¿Ya? Acá tenemos, antes de eso, otra parte del órgano. Disminuyamos el aumento, perdón, y revisar la muestra en otras áreas. Acá nos movimos a otra área y vemos que el mismo tipo de exudado está presente en otra parte de la muestra. ¿Ya? Fíjense la cantidad de estas células de núcleo, lo voy a marcar, bilobulado, y de citoplasma eosinófilo. ¿Ya? Por tanto, ya tenemos que al menos en dos partes de esta muestra, este animal tiene este exudado inflamatorio. ¿Cuál sería entonces la distribución? ¿Cuál sería la distribución? Ahí usted tiene que recordar entonces y revisar sus apuntes. ¿Cómo clasificábamos la distribución de esta... Perdón, ¿cómo clasificar... ¿cuál tipo de distribución teníamos? Ahí usted entonces le va a dar nombre a esto. Ya tenemos el órgano, tenemos el exudado y ahora vamos a ver la distribución. Una vez que usted tenga este diagnóstico de inflamación, va a empezar a revisar cuáles son los posibles agentes etiológicos causantes de esta lesión. Ya vimos el agente etiológico en una de estas estructuras aéreas. Aquí recuerde colocarle nombre a esta estructura aérea. Sabemos que es un cordero. Ahora usted, cuando discuta, vea las posibles opciones. ¿Será un virus? ¿Será una bacteria? ¿Será un protozoo? ¿Será un nemátodo? ¿Qué tipo de agente etiológico podría ser? Cuando uno discute, significa que tiene que ir justificando también su opinión. No es simplemente yo creo que, sino que tiene que de alguna manera justificar bibliográficamente, con algún grado de conocimiento, ¿cierto?, el agente etiológico que usted cree que es. ¿Ya? Cualquier duda, vamos a tener la opción entonces de ir conversando, pero antes de que me pregunte, no entiendo nada o no veo nada, hagan el ejercicio de conversar entre ustedes, partan de lo más básico a lo más complejo y vamos entonces armando el caso aquí juntos, ¿ya? Les deseo éxito entonces en esta actividad y estamos entonces en contacto.